Bendiciones en Cristo, amados hermanos. Acompáñenme, hermanos, a orar para colocar este espacio de escuela dominical en las manos benditas de nuestro Señor. Amado Dios, Padre eterno, te damos muchísimas gracias por tus misericordias, por regalarnos este día hermoso, maravilloso, un día soleado, precioso, que todos atestiguamos dentro de tus dádivas, las cuales son buenas en gran manera, Señor. Te rogamos, Padre, que por favor nos ayudes a recibir tu palabra con agrado, que la recibamos con humildad, que podamos ser altamente edificados, podamos ser guiados a través de tu Espíritu Santo, que nos ayude siempre, Señor, a exaltarte, al concluir cada enseñanza acerca de ti, de tus hechos, oh Señor. Gracias por amarnos en Cristo, gracias por lo que has hecho en nosotros, gracias por lo que continúas haciendo en nosotros y por sostenernos. Te ruego por tu iglesia, Señor, la cual se ha reunido hoy a adorarte y a glorificarte, para que le hables a través de este vaso de barro. Te lo rogamos en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de escuela dominical sobre teología sistemática. Ha sido una serie hermosa, maravillosa. Yo les suplico que por favor se coloque en pie y me acompañe a leer Génesis capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, luego saltamos al versículo 26 hasta el 31 y posteriormente capítulo 2, versículo 1. Leo nuevamente Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y la luz fue hecha. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Pueden tomar asientos. Continuando con esta importante serie sobre teología sistemática, en esta oportunidad vamos a empezar a estudiar la doctrina de la creación. La doctrina de la creación. Como pueden ver, hermanos, existe un orden importante, el cual generalmente manejan todas las teologías sistemáticas, el cual vemos que no es un orden cronológico, sino un orden lógico.
El domingo pasado nuestro hermano Vincent concluyó el estudio sobre el decreto de Dios y con ello cerrábamos nuestro estudio de Dios antes de crear. Es decir, que durante todo este tiempo en esta serie hemos solo estudiado a Dios antes de la creación, o lo que se conoce en teología como la opera ad intra. Dios antes de crear. Todo el tiempo que hemos invertido estudiando estas escuelas es precisamente estudiando a Dios antes de crear. En otras palabras, estudiamos todo lo relacionado con la teología propia, terminando entonces con su decreto eterno. Pero ese plan eterno que concluimos o que resumió el hermano Vincent el domingo pasado, tiene que comenzar a ejecutarse. Y la primera obra para la ejecución de ese decreto eterno es precisamente su obra de creación. Quiero que me escuchen con mucha atención. Esa doctrina del decreto eterno de Dios que estudiamos los últimos domingos tiene que empezar a ejecutarse, a ejecutarse. Y la primera obra para la ejecución de ese decreto eterno es precisamente la obra de creación. De manera que la creación no solo es primera en orden de tiempo, sino que también tiene prioridad lógica. Es el principio entonces y es la base de toda la revelación especial y consecuentemente es también el fundamento de nuestra vida ética y religiosa, de nuestra vida cristiana. En esta mañana vamos a considerar en nuestra escuela dominical desarrollar y vamos a desarrollar acerca de esta doctrina 3 aspectos generales que son básicos para entender la doctrina de la creación. En primer lugar, vamos a analizar o estudiar el tiempo de la creación. En segundo lugar, el autor de la creación. Y por último, el propósito de la creación. Así que vamos a abarcar de manera muy rápida nuestro primer encabezado, el tiempo de la creación. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios. ¿Cuándo creó Dios? En el principio. Pero pastor, ¿en el principio de qué? Bueno, debemos comenzar diciendo que antes de que existiera el tiempo mismo, antes de que existiera el espacio y la materia, solo existía Dios. Es decir, que en la eternidad, antes de crear, no existía ni siquiera el tiempo. Ni siquiera eso existía. Por lo tanto, podemos asegurar, en primer lugar, que el tiempo, el espacio y la materia no son eternos. Tuvieron un comienzo. Es decir, que el tiempo, el espacio y la materia, esos 3 grandes conceptos y elementos de la física son también creados por Dios. El tiempo y el espacio, hermanos, son formas de existencia indispensables para los seres creados. Solo Dios es eterno y es omnipresente. Él no está, por supuesto, sujeto a qué. Él no está sujeto al tiempo. Él lo creó, Él no está sujeto al espacio. Fue Él quien lo creó. Sin embargo, toda su creación sí está sujeta al tiempo y sí está sujeta al espacio. Por ejemplo, el tiempo es el que hace posible que una cosa siga existiendo en una sucesión de momentos, que una cosa esté después de la otra. Es gracias al tiempo. Si no existiese el tiempo, no podríamos decir esto es primero o esto es después, o esto es antes o esto es después. Por su parte, el espacio hace posible que una cosa se extienda a todos lados. Si no existiera el espacio, no pudiéramos decir que esto está aquí o esto está allá. No podríamos decir que aquello está allá o esto está acá.
Así que incluso ni siquiera pudiéramos decir que una cosa subsiste junto a la otra, porque si no existe el espacio, no podríamos hablar en este aspecto. Por lo tanto, el tiempo y el espacio comenzaron a existir al mismo tiempo que las criaturas y como sus inevitables modos de existencia. Las criaturas están sujetas a estos aspectos importantes que Dios creó, el tiempo y el espacio. Y si estas tres cosas que hemos mencionado, hablando del tiempo, el espacio y la materia, no son eternas, entonces, sin lugar a duda, el universo tampoco es eterno. Tiene un comienzo. ¿Y cuándo es ese comienzo? La Biblia dice en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Significa entonces que antes de los actos creadores mencionados en este capítulo, todo era ¿qué? Eternidad. Antes de que Génesis 1 dijera en el principio, ¿qué era? Eternidad. No existe, como le decíamos muchas veces a un hermano cuando salieron unas posiciones teológicas sobre antes de la creación, no existe un Génesis -1. Existe un Génesis 1. Y antes de eso, solo existía la eternidad. Solo existía Dios. Es decir, que antes de la creación del cielo y de la tierra, no podía haber medida de duración. Y por consiguiente, tampoco podía existir tiempo. Por lo tanto, hermanos, en el principio necesariamente debe significar el comienzo del tiempo que siguió, o más bien, fue producido por esos actos creativos de Dios, con un efecto que sigue o es producido por una causa, y esa causa es Dios. Hermanos, no hay absolutamente nada irrazonable o difícil de entender acerca de esto que estamos hablando. Que efectivamente, ¿qué? Que efectivamente hubo un comienzo en nuestro universo, y el mundo en el que vivimos es absolutamente cierto y no existe nadie que contradiga que existe un comienzo. No importa cuán atrás en la bruma del tiempo prehistórico los hombres puedan seguir generando postulados del punto de vista del origen del universo. Es precisamente allí donde deben ver a Dios. La primera causa omnipotente es eterna, omnipresente y omnisciente, conocida por nosotros los cristianos como el único Dios verdadero, el único Dios que se revela en las Escrituras. Así que si, por ejemplo, existiese, como sí lo hay hoy, ciertas teorías que buscan precisar dónde nació nuestro universo o cuándo nació nuestra galaxia, o que se produjo por medio de una explosión de una estrella densa, debe ser recibida según los históricos científicos. La pregunta entonces es, ¿cuándo comenzó a existir esa estrella densa que supuestamente estalló? La única respuesta inteligente a una pregunta de esta es Génesis 1:1. El famoso Big Bang, por ejemplo, cuando habla de que hubo una gran explosión cósmica y de esa gran explosión cósmica nació todo lo que usted ve hoy, pues teníamos que preguntarnos si fue una explosión cósmica, quiere decir que existía espacio. Por supuesto que existía espacio y también existía materia, pues estamos hablando de explosión de cosas materiales. La pregunta entonces sería, ¿cómo nació ese tiempo y cómo nació ese espacio? Y la respuesta es Génesis 1:1. En el principio. En el principio. Esto no dice nada en absoluto de cuándo ocurrió el principio, ¿cierto? Pero declara enfáticamente y muy precisamente que de hecho hubo un principio, un hecho que ninguna ciencia acreditada en la tierra jamás ha negado. La fuente de ese comienzo estuvo en dónde, hermanos, en la voluntad y el poder eterno de Dios.
fue así como Dios lo quiso. No fue simplemente un comienzo de vida o de cosas materiales, sino un comienzo de todas las cosas. El teólogo holandés Herman Bavinck, en su obra Nuestro Dios Maravilloso, comenta lo siguiente. Voy a leer para ustedes, abro comillas. La pregunta sobre el origen de las cosas, del hombre, del animal y de las plantas y del mundo entero, es una pregunta antigua, dice Bavinck, pero siempre es apropiada. La ciencia no puede dar ninguna respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Responde Bavinck. Porque la ciencia en sí misma es una criatura y producto del tiempo. Por lo tanto, la ciencia toma su posición sobre la base de las cosas tal como están hechas y asume la existencia de las cosas que investiga por la naturaleza del caso. Por lo tanto, la ciencia no puede retroceder a la época en que las cosas no eran todavía. Es decir, la ciencia no puede explicar absolutamente nada de la eternidad, pues la ciencia misma es una ¿qué? Una criatura. Simplemente porque, dice Bavinck, no puede penetrar al momento en que se les dio en realidad. De manera, hermanos, que el mundo, el universo y todo lo creado tuvo un principio. Muchas veces hemos leído en las escrituras, que Dios hizo algo antes de crear. Lo vimos cuando estudiamos su decreto, por ejemplo, y leíamos en las escrituras de que Dios amó antes de la fundación del mundo, de que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, etc. Antes de esto no existía nada, solo Dios, siempre nuestro eterno Dios. Por eso el Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, en aquel pasaje de su oración sacerdotal en Juan capítulo 17, versículo 24, Él le ora al Padre y le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y también lo vemos en Efesios, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 4 de Efesios, nos explica que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que el tiempo de la creación de todas las cosas, el tiempo, el espacio y la materia, ¿fue en dónde? En el principio. Fue acá donde todo comenzó. Pero no para Dios, el cual es desde la eternidad, sino que es el principio para todo lo que existe, para todo lo creado, visible e invisible. ¿Quién fue entonces? Y va a parecer una pregunta muy básica. ¿Quién fue entonces el autor de todo esto que existe? Esto nos lleva a considerar nuestro segundo punto, el autor de la creación. Y la respuesta pues es sencilla. Dice el versículo 1 de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el capítulo 2, versículo 1 nuevamente reafirma: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que Él hizo. Por supuesto, la única causa, el único artífice, el único autor de todo lo que existe es el Dios Trino. El Dios Trino. Y por supuesto, la prueba escritural de esta verdad no se encuentra en una porción pequeña de las escrituras, sino en casi todas las partes de la Biblia. El Salmo 33, y voy a leer muchos versículos para que veamos cuán contundente es la escritura en precisamente darnos esa gran verdad para que la atesoremos. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos
los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Quién los creó? Jehová. Isaías capítulo 40, versículo 12. Pregunta Isaías: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién fue? Sino Dios. Isaías capítulo 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿Quién? Él dice Isaías. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y pregunta Isaías: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías capítulo 44, versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por sí mismo. ¿Quién lo hace? Dios Trino. Isaías 45, 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, dice el Señor, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Fue el Dios Trino. Y ese Dios Trino incluso es el único creador. La Escritura busca cómo distinguirlo porque es creador de todos aquellos ídolos que el hombre inventa, de todos aquellos ídolos del corazón de los hombres. Dice el Salmo 96, versículo 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, dice el salmista. No existe ningún otro artífice, no existe ningún otro creador de lo que vemos y de lo que no vemos, sino el Dios Trino, todopoderoso, eterno Dios. Amós capítulo 4, versículo 13. Porque he aquí, Él forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Así que la obra de creación, hermanos, es autoría del Dios Trino. Por lo general, se le atribuye más que todo al Padre, pero el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, también son reconocidos en las Escrituras como creadores, Por ejemplo, la participación de nuestro Señor Jesucristo en la creación queda indicada en pasajes como Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice el apóstol Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio. Y noten el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Noten cómo la Escritura da un papel, por supuesto, de reconocimiento enfático al Hijo también en la creación. Pero en otros pasajes también se nos habla de la participación del Espíritu Santo
como por ejemplo en Génesis capítulo 1, versículo 2, que encontramos, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Otra alusión importante lo encontramos en el libro de Job, en el capítulo 26, versículo 10. Encontramos, puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espanta a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Y noten el versículo 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. El espíritu en esa creación. Salmo 4, versículo 30. Envías tu espíritu, dice el salmista, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, fíjense algo importante, de Génesis 1:1. Génesis 1:1, perdón. Génesis 1:1 asume la existencia de Dios porque Él es quien creó desde el principio. Asume su eternidad porque Él es antes de todas las cosas. Y como sabemos que nada viene de la nada, Él mismo debe ser siempre. Implica incluso su omnipotencia. ¿Por qué? Porque Él crea todo lo que existe, Él crea el universo, Él crea absolutamente todo. Implica incluso su libertad absoluta para crear. A Él nadie lo obligó. Él de manera libre lo ha hecho, porque Él crea el universo, lo hace libre, comienza un curso de acción. Pero también implica su infinita sabiduría, porque un orden de materia y mente como el que encontramos en este universo, hermanos, cuando usted, por ejemplo, ve cómo está formado el cuerpo humano y cómo cada órgano está en su lugar y funciona de una forma específica, usted ve allí un artífice de infinita sabiduría. Cada cosa está puesta en su lugar y es necesaria. Y lo mismo en las cosas creadas, en las leyes que gobiernan este mundo, en la atmósfera, en absolutamente todos los elementos que componen y hacen necesario que la vida exista. Cada átomo, cada sustancia, cada mineral, todo es absolutamente diseñado con una perfección que nos muestra una sabiduría infinita, absoluta. Y eso, por supuesto, solo puede provenir de un ser de inteligencia absoluta, es decir, de nuestro Dios. Pero también Génesis 1:1 implica su bondad esencial, porque el Señor es único, eterno, todopoderoso, sabio y suficiente. Él no tiene razón, ni motivo, ni capacidad para el mal. Así que presume que Él está más allá de todo límite de tiempo y lugar, ya que es el autor y el anterior de todo lo que hay. Así que, hermanos, Génesis 1:1 afirma la creación de los cielos y la tierra, el universo entero. Afirma, por supuesto, todos los atributos que hemos mencionado acerca de Dios. Y por supuesto, la primera oración de relevancia que nosotros podemos dar al Señor es esa oración que encontramos en el comienzo, en el principio. Pero también implica el desarrollo progresivo de lo que se inicia allí. Y así contiene en su seno todo lo que se revela en las Escrituras. Porque empieza entonces un camino a través de su providencia, que también vamos a ver más adelante en estos estudios, y que se va desarrollando de una manera gloriosa, donde vemos a Dios involucrado
en cada acto para la gloria de su nombre. Así que la frase, de Génesis 1:1 asume el ser de Dios y afirma el principio de las cosas, afirma todo lo que comenzó. Ahora bien, si Dios es el eterno y poderoso ser que ha creado el mundo a través de su voluntad libre, surge naturalmente una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué fin lo hizo? Y esa pregunta pues nos lleva a considerar nuestro último punto, el propósito de la creación. Para dar respuesta a la pregunta, quiero leer el párrafo 1 del capítulo 4 de nuestra confesión de fe, y para que después observemos la base bíblica de nuestra confesión de fe, y de esta manera constatar cuál fue el principio o el propósito, de Dios al crear. Dice el capítulo 4, párrafo 1 de nuestra confesión: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, noten, al Dios Trino. Y he aquí el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo al principio Dios? Para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterno, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Entonces, noten, ¿para qué o cuál fue el propósito de Dios en crear? Nuestra confesión empieza diciendo, uno, en primer lugar, para la manifestación de la gloria de su poder. Y eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20. El apóstol Pablo dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Por supuesto, eso deja al hombre sin excusa. Pero ¿qué nos muestra él con las cosas hechas? La gloria de su poder. Pero también vemos en segundo lugar que lo hizo para la manifestación de la gloria de su sabiduría. De su sabiduría. Jeremías capítulo 10, versículo 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. Salmo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y Proverbios, en el capítulo 3, versículo 19, también lo constata. Dice Proverbios: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Pero también lo hizo con otro propósito. En tercer lugar, lo hizo para manifestar la gloria de su misericordia y la gloria de su bondad. Dice el Salmo 33, versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Cada una de sus criaturas ve la misericordia de Dios cada día. Nuevas son cada mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Hermanos, en general, Dios todo lo que hace, lo hace para su propia gloria. Lo hemos estudiado, lo hemos visto muchas veces acá. Isaías capítulo 42, versículo 8, lo dice de una manera muy clara. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué los hizo? Para su gloria. De manera que las Escrituras nos enseñan que Dios ha creado todas las cosas y que las sostiene y las gobierna para su propio honor,
para su propia gloria. El propósito por el cual la creación fue hecha, hermanos, no puede estar en la creación misma. Eso es completamente absurdo, ya que el establecimiento del propósito siempre precede a los medios. Si Dios hubiese creado todas las cosas con el propósito de la gloria de la misma creación, fuera algo absurdo. Por lo tanto, la Escritura enseña que así como todo viene de Dios, también todo es por Él y es para Él, como lo afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, de hecho, la creación misma declara la gloria de Dios. La creación misma. ¿O eso no es lo que dice el Salmo 19, versículo 1? ¿Qué dice el Salmo 19, versículo 1? Léalo conmigo. Salmo 19, versículo 1. Dice el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan, ¿qué? La gloria de Dios. ¿Y el firmamento qué cuenta? ¿Qué anuncia? La obra de sus manos. Entonces fíjense, hermanos, cuán importante es entender que Dios no necesita su creación. Dios no necesita su creación. Antes, por el contrario, es por su beneplácito de llevar sus excelencias de su ser trino a manifestarse en sus criaturas y así preparar la gloria y el honor para sí mismo a través de esas criaturas. Pero Él no necesita de sus criaturas. Dios no necesita de su creación. No es la criatura la que exalta su honor y gloria de manera independiente o autosuficiente. No es así. Sino que es Él mismo quien por medio de la criatura o sin ella misma, porque no la necesita, glorifica su propio nombre y se regocija en sí mismo. Por lo tanto, Dios nunca busca a la criatura para encontrar algo que le falta a Él. No. Dios no tiene necesidad de nada, recuerden eso. Como decían algunos herejes, lo que pasa es que Dios se sentía solo y por eso hizo al hombre. Porque no quería estar solo. No, hermanos, Dios no necesitaba al hombre. Él vivía eternamente feliz en gloria, en la eternidad. Como dice Luis Berkhoff en su teología sistemática, solamente Dios es creador y el bien supremo, en tanto que el hombre es criatura, la cual por esa misma razón no puede ser el fin último de la creación. Los fines temporales encuentran su finalidad en lo eterno, dice Berkhoff, lo humano en lo divino y no viceversa. Así que el Dios infinito, hermanos, difícilmente escogería para la creación otra finalidad que no fuera la más alta. La más alta. Y esta no podría hallarse sino en Él mismo. ¿Qué existe más alto que Dios? La gloria de Dios es la única finalidad consistente con su independencia y con su soberanía. La gloria de Dios. Ningún otro fin sería suficientemente completo para ver la verdadera finalidad de los planes de Dios
para ver la verdadera finalidad de sus obras en la creación, si no va a ser su propia gloria. Su propia gloria. Ya para ir concluyendo, que se me acabó el tiempo, esto nos lleva a recordar y a reflexionar en algo importante. Cuando comprendemos esto y vemos que Dios ha hecho todo para su gloria, debemos siempre llevar a que nuestro corazón, el cual es muy orgulloso, recuerden, nosotros somos muy orgullosos. Y eso, y el meditar en estas verdades nos lleva a inclinarnos en adoración a Él. Porque eso nos recuerda que no somos nada. Lo que hoy somos en Cristo es por Cristo. Y eso para nosotros debe ser nuestra gloria. Nuestra gloria debe estar en Él. En Él. Y por eso debemos dar muchísimas gracias. Debemos honrarle, glorificarle, servirle con todo nuestro ser. Que Él sea el primero, el centro y por supuesto lo más relevante en nuestras vidas. Y a lo largo de este estudio de la creación, recuerden, este solo es la primera escuela de todas las que vamos a ver. Al finalizar y concluir, siempre debemos meditar en esto. Oh Señor, cuán grande eres. Y que tú te hayas inclinado a nosotros. Y entiéndame, inclinado a nosotros no es que sea obligado a nosotros, sino que Él, por su beneplácito, ha querido compartir su gloria, sus atributos, su infinita hermosura con seres creados como nosotros. Es algo incluso más de lo que merecemos. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Oramos y tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Dios eterno, muchas gracias por tu palabra. A ti la gloria, la honra y el poder. Oh Señor, cuán grande eres. Cuán profundo es, oh Señor, tu poder, tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu sabiduría. Gracias, porque no tenías necesidad de crearnos ni crear nada de lo que existe. Pero a ti te plació para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Por favor, ayúdanos a mantener esta verdad siempre en nuestro corazón para que meditemos, oh Señor, y cuando busquemos enaltecernos, aterricemos siempre en la gloriosa verdad de que solo tú, oh Dios, eres digno de ser alabado y glorificado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aportes, hermanos, preguntas. Buenos días, amada iglesia, Dios me los bendiga grandemente. Más que pregunta, un aporte, pastor. Con este estudio nos estamos dando cuenta que la creación del mundo es de Dios Trino. Es que queremos separar, muchos hermanos de pronto, por falta de conocimiento, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahorita en este estudio, en esta introducción, un estudio que empezamos hoy, nos estamos dando cuenta que la creación es de Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hace 2000 años hacia acá, todos lo sabemos, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, cuando viene el Hijo en carne, entonces queremos dar esa separación de que la fundación del mundo fue hecha por el Padre, pero el Hijo viene trabajando desde el Nuevo Testamento para acá. Y lo que ellos no han podido, o muchos no nos hemos podido dar cuenta, es que el Hijo viene trabajando desde los 5 primeros rollos, el Pentateuco, en las Sagradas Escrituras. Desde antes de la fundación del mundo, como usted ahorita lo manifestaba acá. Incluso algunos que reconocen la preexistencia de Cristo, de hecho a veces también
le dan poco reconocimiento al Hijo en la creación. La hermana Vero. Pastor, tengo una pregunta. Usted sabe que los unicitarios quieren... Sube el volumen porque Vero siempre habla pasito. Los unicitarios, pues no creen en el Dios Trino. Esos versículos que usted acabó de leer, en donde cada uno hace la participación, ¿cómo lo asocian o cómo ellos lo asimilan en la creación del mundo? Como manifestaciones. Recuerden que para los modalistas, Dios no subsiste en tres personas, sino que se manifiesta en tres personas. De manera que para ellos la explicación siempre va a ser modos de existencia, modos de manifestación, pero nunca darle una particularidad o una personalidad a cada persona de la Trinidad. Pastor, aquí una pregunta que me tiene, no sé. Dice el versículo 3 de Génesis, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Sí. Y en el capítulo 14 dice que Él creó la grande lumbrera, ¿verdad? Pero yo me refiero a qué luz se está hablando aquí si no habían sido creadas las grandes lumbreras. Y para muchos da a entender que Jesucristo fue creado, o sea, ahí muchos dicen que no, que se refiere a la luz de Cristo, pero yo quisiera saber exactamente a qué se refiere él. Esa luz de allí, y es una pregunta bastante difícil. De hecho, muchos han estudiado sobre el asunto, pero indudablemente esa luz no tenía que ver con las lumbreras que él creó posteriormente. Claro, ¿no? Esa luz precisamente, algunos teólogos dicen que se trata precisamente de Cristo, pero no creando a Cristo, sino mostrando la gloria de Cristo. Otros teólogos también afirman que esa luz era la propia gloria que resplandecía en lo que iba a empezar a hacer. Pero las opiniones están divididas. Obviamente no tenía nada que ver con la luz del sol, para que aclaremos, porque posteriormente es que hacen las lumbreras. Pastor, Pero si me preguntan mi opinión, yo creo que allí está hablando de la gloria de Cristo, la gloria de Cristo. pastor, incluso hay quienes afirman que la luz, por no tratarse de la creación del sol y la luna, está mostrando es esa luz que podemos ver incluso en medio de la oscuridad cuando no está el sol ni está la luna. Que no era solamente sino mostrar a través de la gloria la luz que resplandece en el mundo aun cuando el sol no está visible aún. Pero recuerda que bueno, esa postura sí no la entiendo bien, porque recuerde que no existía nada, todo era tiniebla. Exacto. De hecho, los teólogos que reafirman que era la gloria de Cristo lo asocian con Juan capítulo 1, cuando dice la luz vino al mundo y el mundo no lo conoció. Y obviamente Juan no se está refiriendo a la luz del sol, está hablando a la luz como la persona encarnada de Jesucristo. Entonces ese versículo 3 es bastante difícil, pero tiene muchas opiniones de muchos teólogos, pero en lo particular creo que se trata de la gloria, del resplandor de la gloria de Cristo. ¿Algún aporte más? ¿Alguna pregunta? Recuerden, hermanos, esta es la primera escuela. Hoy tratábamos solamente de mirar el tiempo, el autor y el propósito. Ya vendrán las otras escuelas donde vamos a ir profundizando, porque así como los otros temas han sido apasionantes, hermanos, este también es apasionante. Y cuando lleguemos a la creación del hombre, sé que habrá mucho debate y sé que habrá mucha emoción, porque sé que son temas que a todos nos apasionan. Pero siempre es importante no solo estudiar lo que dice la Escritura, sino reafirmar lo que creemos también como iglesia. Recuerden que a través del tiempo se han levantado muchas posiciones con relación a la creación. Y siempre es preguntar nosotros como iglesia qué creemos con relación a esta doctrina. Es importante
creerlo. Por eso siempre pues tratar de mostrar a través de la confesión de fe, recuerden como segunda autoridad, la primera autoridad siempre es la Escritura, pero siempre mostrar nuestra identidad y confirmar qué creemos nosotros como iglesia, porque ahí van a surgir muchas posturas en esta doctrina de la creación, muchas. Sí, pastor. Buenos días, iglesia. En cuanto al hablar del tiempo, existe una de las doctrinas que más fuerza tuvo y que al mismo tiempo es una de las más contradictorias, y es la del día era. Y lo vamos a ver adelante, pero no, pastor, con todo el cariño, no se adelante, pastor. No, es que Guarda las emociones, pastor. quería hablar precisamente sobre ese temita, porque es uno de los que hay que resaltar y hay que entenderlo. Porque la Escritura claramente dice, y fue la tarde y mañana un día. Entonces, Sí, ahí queda claro. el día que toque este tema, se tocarán las diferentes posturas que hay, se explicarán. Y por supuesto se buscará en la Escritura el fundamento. Y pues obviamente sé que habrán discrepancias, pero pues tratar de mostrar primero lo que dice la Escritura, también mostrar cuál es la posición de la fe, ortodoxa, lo que ha creído, incluso lo que creyeron nuestros antepasados, nuestros primeros padres, incluso lo que creyeron los reformadores. Todo eso se estudiará si el Señor nos lo permite, y pues también la posición de la iglesia con relación al tema.